Somos la Iglesia AMI, familia amada por Dios. Te invitamos a nuestros servicios. Viernes 7 p.m, servicio de milagros. Sábado 6 p.m, servicio de jóvenes. Domingos 8, 11 a.m. y 5 p.m. Visita nuestra página web www.iglesiaami.org y conoce más de esta familia. Iglesia AMI, familia amada por Dios. Darle gracias a Dios por la vida de mis pastores, por permitirnos estar aquí una vez más. Realmente nos ha tocado estar en Barranquilla más tiempo de lo previsto, pero son cosas que el Señor va cuadrando y le plació que fuese así. Amén. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Y cuántos van a ser padres? En algún momento van a ser papás. Así que dile que está a tu lado: Dios está interesado en mí. Dios está interesado en mí, en mis hijos, en mis nietos, en mi familia, en toda mi generación. Los seres humanos no sabemos muchas veces que Dios nos creó con un propósito. Y tú y yo fuimos creados con un propósito especial de parte de Dios. Y Él está interesado en que ese propósito se cumpla en tu vida, en la de tus hijos, en la de tus nietos y en toda tu familia. Amén. ¿Sabes por qué? Porque Él te creó con un propósito especial. Un propósito de bienestar, de favor, no de ruina, no de enfermedad, sino de bendición. De bendición. Amén. Dios quiere bendecir tu vida, iglesia. ¿Y por qué te estoy hablando? La prédica de hoy se llama Dios es un Dios de generación. Dios es un Dios de generación. Hace unos años, no muchos, yo asistí a otra iglesia. Y cuando empecé a preparar la enseñanza, me acordé de algo que me ocurrió allá. Y un día fui a un servicio. Cuando fui a ese servicio, hicieron un sketch. Cuando hicieron ese sketch, presentaban un padre de familia con su esposa y un bebé. Y el padre de familia, cuando llegaba la temporada de carnaval, se demoraba 4 días para llegar a la casa. Y cuando llegaba borracho, por no decir otra palabra, embriagado, borracho. No se podía sostener él solo. La esposa triste, a veces lo acompañaba. Y yo decía: santo Dios, qué impactante esto. Pero no le prestaba mucha atención. Yo era joven. El sketch continuó. Y al pasar los años, este niño dejó de ser niño. Como dejó de ser niño, creció y fue un adolescente. Y a la edad de su adolescencia ya sus padres no lo podían controlar. Como no lo podían controlar, el estado de su papá empezó a cambiar. Empezó a cambiar. Ya su hijo no lo podían controlar. Ya su hijo no se quedaba en casa. Ya su hijo no se acostaba temprano. Ya su hijo no se acostaba sobrio. Su hijo se acostaba embriagado, no llegaba. Su padre ya no salía de su casa por la preocupación de que su hijo ya no estaba en casa. Moraleja, señores: Dios es un Dios de generaciones. Y como está interesado en tus generaciones, tú como padre de familia tienes la responsabilidad de tus hijos. Tú tienes la responsabilidad de traspasarle el ADN espiritual de Dios. Amén. Señores, tenemos que empezar como cristianos a empezar a cambiar nuestra manera de hablar. Tenemos hijos. ¿Y nosotros qué hacemos con nuestros hijos? ¿Qué les estamos enseñando? ¿Cómo los estamos tratando? ¿Qué les estamos diciendo? Cuando Dios te entregó un hijo, es una herencia que Él te entregó de parte del cielo, para que tú la instruyeras, para que tú la dirigieras, para que tú la enseñaras. Pero lo primero que cuando llegas a casa, y lo primero que le dices a tu hijo es: pedazo de cabezón. Parece de risa, pero ¿cómo crece ese niño?
¿Cómo creció el niño que vio a su padre embriagado? ¿Cómo ve el niño al padre que ve drogado? ¿Cómo ve el niño al padre que abusa de su mamá? Dios es un Dios y está interesado en ti, en tus hijos, en tu familia y en todas las generaciones que nosotros podamos impactar. Ustedes no se han dado cuenta, esto que hay aquí es una generación, pero esta generación algún día va a pasar. Esta generación no va a ser eterna. Y si nosotros como padres de familia, como pastores, como ministros, no nos encargamos de transferir este ADN espiritual, esta generación se va a cortar. Ay, ay, ay. ¿Hoy es viernes de qué? ¿Hoy es viernes de qué? Hoy en día es un milagro ver familias en Cristo. Hoy en día es un milagro que ya en los países no aprueben el homosexualismo. ¿Tú sabes por qué Dios está interesado en tu generación? Porque Satanás también está interesado en destruirla. Estados Unidos era un país que se levantó en el cristianismo. Hace no mucho acaban de aprobar el homosexualismo, el matrimonio gay. Yo tengo algo en contra del homosexualismo, tengo en contra del pecado, no de la persona. Yo no acepto eso. Pero se han visto presionados por la falta de carácter de las generaciones que llegaron ahora. No tuvieron la autoridad para decir no. Tú y yo nos tenemos que empezar a levantar y decirle a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Amén. Dios es un Dios de generaciones y está interesado en mí. En mí. Mire, Dios está tan interesado en ti que tú estás aquí. Dios está tan interesado en ti que muchas veces venimos de hogares corruptos y Dios te apartó para que empieces una nueva generación. Padres que no te han modelado a Cristo. Padres que lo único que te han enseñado es a respirar. Y Dios no te creó para que te gastaras el oxígeno de la tierra. Dios te creó con un propósito. Amén. Yo les invito a que abran sus Biblias en el libro de Jueces. Para los que no saben qué es en el Nuevo Testamento. Después de Josué. Capítulo 19. Josué, perdón, 2. Jueces 2. Jueces 2, versículo 6. Y aquí les quiero relatar una historia. Y quiero que empiecen a abrir sus ojos espirituales de lo que aconteció aquí. ¿Ya lo tenemos acá? ¿No lo están proyectando? Entonces yo leo para ustedes. Muerte de Josué. ¿Ya lo tenemos? Amén. Ok. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Se los explico de esta manera. Josué era quien gobernaba en ese momento, pero ya se estaba muriendo. Y a cada uno de los que había delegado les había dado un pedacito y cada uno cogió lo suyo. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. O sea que mientras estuvo Josué, todos seguían a Jehová. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años.
Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y todas aquellas generaciones también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¡Qué tremendo! Josué y Caleb eran tremendos hombres de Dios. Hombres que fueron formados, hombres que batallaron, hombres que liberaron, hombres que hicieron grandes cosas. Pero se les olvidó lo principal: dejar un legado. Eso es como esto. El pastor Iván hace servicio de milagros, 5,000 milagros, 10,000 milagros. Se murió el pastor Iván a los 200 años y se acabó ahí todo. Dios es un Dios de generaciones. Dios quiere hombres y mujeres, ministros, padres, pastores, que estén dispuestos a pasarle la antorcha, el ADN a sus hijos. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Él va a estar cuando estén tus nietos. Pero si tú no pasas la antorcha como lo hizo Josué, mira, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía. Padre que estás aquí, tú tienes la responsabilidad de enseñarle a tus hijos a orar, a adorar, a no negociar el servicio de los domingos y de los viernes. Hay jóvenes que tienen 15 años y añoran, sueñan con cumplir 18 para hacer lo que les da la gana. Y resulta que tu hijo no puede hacer lo que le da la gana. Tu hijo tiene que hacer todo lo que tú le digas hasta el día que se vaya de tu casa con su esposa. Ya tengo 18 y yo hago lo que yo quiera. Paga la luz, paga el agua, paga el arriendo, paga el mercado. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? Pastor, yo no soy padre, yo soy un joven, todavía no me toca esa prédica. Pues te toca, porque vas a ser papá y vas a tener nietos. Y por si acaso, si eres de los que tiene 15, 14, 13 y vas a cumplir 18, hasta que no te sustentes solo con tu familia, depende de tus padres. Dios está demandando padres de familia que enseñen a sus hijos a valorar a sus padres, a sus abuelos, a la gente, a ser humildes, a adorar a Dios. Hijos que se levanten diciendo: puedo tener una sola esposa y ser feliz. No tengo necesidad de consumir alcohol. No tengo necesidad de consumir droga. No tengo necesidad de nada de este mundo, porque no soy de este mundo. Pertenezco al reino de los cielos. Amén. Si lo crees, dale un aplauso al Señor. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 19, ahora sí, Nuevo Testamento, dice: por eso Jesús respondiendo le decía: en verdad os digo que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también. Yo no sé si ustedes le han mandado una imagen de un león con un gatico. ¿Sí la han visto? Es lo mismo. El hijo está viendo al Padre. Y si tu hijo hace lo que hace, es porque lo vio hacer en el Padre. Cuando tú no haces, padre de familia, madre de familia,
lo que Dios ha determinado en tu vida, ¿qué va a ocurrir? Le estamos dando el espacio a Satanás para que la televisión pervierta a nuestros hijos, para que el homosexualismo sea una opción, para que la droga sea una opción. Pero como tú eres un hombre de Dios, un hombre que se para en la brecha, tú dices: no, vamos para la iglesia, para la casa de mi Dios. Amén. Moisés sabía que era necesario dejar una generación. Moisés fue escogido por Dios y Dios trazó un propósito en su vida y le dijo: tú vas a sacar al pueblo de Egipto. Moisés muchas veces preguntaba, porque era gago, ¿cómo que él iba a poder sacar al pueblo de Egipto? Sí, tú lo vas a sacar, le dijo el Señor. Y Moisés fue obediente y empezó a trabajar para sacar al pueblo, e hizo lo posible hasta lo imposible, y siempre creyó en lo que el Señor le había prometido y lo empezó a cumplir. Pero al ver Moisés que ya estaba anciano, ¿qué hizo? Escogió a Josué y a Caleb de entre muchos. Muchos no creyeron, muchos no obedecieron y a muchos no le importó. Por eso muchos murieron. Pero como Josué y Caleb fueron obedientes, esa generación continuó y fue liberada. Tú como padre de familia tienes que empezar a liberar a tus hijos. Nosotros como iglesia tenemos una gran responsabilidad sobre una generación. Nosotros tenemos una responsabilidad con cada alma que el Señor nos regala. Pero nuestra primera responsabilidad son nuestros hijos. Tus hijos son tu responsabilidad. A nuestros hijos tenemos que enseñarle que primero es Dios. Amén. Josué y Caleb es impactante, porque Josué y Caleb eran hombres modelos de Dios en la tierra, pero se les olvidó solo una cosa, y es que tenían que reproducirse en otros. Este pueblo dejó de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora mi pregunta es: tú que le estás enseñando a tu hijo, ¿qué generación estás dejando impregnada aquí en la tierra? ¿Una generación que toma alcohol, que le gusta el casino, el juego? ¿Una generación apática a las cosas espirituales de Dios? ¿Una generación adúltera? ¿Una generación que se vende? Yo he visto niñas ya desde 13 años, antes veíamos de 15 y ya de 13, que como sus padres no le prestan atención, lo primero que hacen es refugiarse en una relación. ¿Qué estamos haciendo como padres de familia? ¿Estás levantando una niña rebelde que mira cómo tratas a tu esposo? ¿Estás levantando una niña seductora? ¿Una niña interesada? Hace poquito hablaba con unos amigos y yo le decía: qué tremendo, Dios es perfecto. Tú y tu esposo vivieron procesos muy fuertes, adulterio, drogas, etcétera. Pero tú ves las hijas de ellos hoy. Wow. Que Dios tiene un propósito en ti, en tus hijos y en tus nietos.
Él decidió pararse en la brecha y decirle: diablo, no tienes poder sobre mi familia, no tienes poder sobre mi vida, no tienes poder sobre mis hijos. Diablo inmundo, quítate del camino, porque mis hijos le servirán al Señor. Dios está interesado en ti. Dios está interesado en tus hijos. Y Dios está interesado en tus nietos. Yo no entendía cuando era niño. Decían: el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Yo creo que es eso. No es un Dios diferente, es el mismo Dios, pero es un Dios de generaciones. De pronto te has pasado tu vida estableciendo un modelo erróneo de Dios en la vida de tus hijos, o ni de Dios siquiera. De pronto te has pasado toda tu vida enseñándole a tu hijo cómo hacer fraudes, a cómo robar, la corrupción, el traqueteo. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Y Él está aquí para decirte, si como padre de familia: hijito, soy el dueño de tus generaciones. Mis generaciones no le pertenecen al diablo. Cuando tú descuidas tu generación, Satanás las está esperando para tomarlas. Los de guerra me pueden ayudar mucho más. ¿Qué ocurre para los 30 de octubre, para el 31 de octubre? Tiempo antes se ven secuestro de niños, sacrificio de niños. ¿Qué se ve en los carnavales? Yo veo esos niños que se queman esos pies bailándoles al rey Baal, al rey Momo, a todo tipo de reyes. ¿A quién le estamos entregando nuestros hijos? Cuando vayamos a la presencia de Dios y Él nos pida cuenta, ¿qué le vamos a decir? ¿Dónde está Samuel? ¿Dónde está Josué? Hasta la música ministra a tus hijos, quiero que lo sepas. Yo no me he montado en mi carro cuando mi hijo José me está diciendo: brilla en gloria, brilla en gloria, brilla en gloria, brilla en gloria. Gloria a Dios, porque mi hijo me dice así. Porque mi hijo está impregnado en él el ADN del Espíritu Santo de Dios. Dios quiere que tus hijos tengan el ADN de Dios, el ADN espiritual del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Dios quiere preñarlos de tal manera que cuando nazca algo sea de bendición. Dile que está a tu lado, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Pásale la antorcha. Deja un legado en tus hijos. Pastor, pero es que usted es religioso, muy radical. Sí, y voy a ser radical, religioso, aleluya, lo que tú me quieras decir hoy, pero mis hijos y mis generaciones alabarán y servirán al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Y yo no te estoy hablando de hijos perfectos, yo te estoy hablando de hijos que teman al Señor, hijos que amen venir a su casa, hijos que amen adorarle, hijos que siempre tengan claro que Él es su camino. Dios tiene un propósito con tu vida, y no es que te gastes el aire de la tierra. Miren, en Maracaibo llevamos 6 meses, ya casi, sí, 6 meses.
Yo pensaba que en Barranquilla estábamos a veces en crisis, pero la situación allá es compleja. Y el estar allá me ayudó a entender mucho más lo que significa para Dios la familia. Y por eso la Biblia dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir nuestras familias. Pero yo tengo un Padre que vino a dar vida y vida en abundancia. Y ver cómo Dios ha empezado a tratar cada familia de esa iglesia. Es pequeña, pero ver cómo llegaron y cómo Dios le ha dado una oportunidad ahora de transformar, de restaurar, de sanar y de tener una nueva vida, ha permitido darnos fortaleza para seguir adelante. Y seguimos adelante porque sabemos que le estamos robando terreno al diablo. Tú no permitas que Satanás te robe tus hijos. No permitas que Satanás robe tu familia. Y no permitas que Satanás robe el sueño de Dios en tu vida y sus propósitos. Dios te levantó para cosas grandes. A tus hijos para vivir en bendición y no en maldición. A tus nietos. Iglesia AMI, ¿qué responsabilidad tenemos con nuestras familias? Esto aquí pica y se extiende. Pero tú tienes que empezar a entender que cuando Dios te tomó y te sacó de donde te sacó, es para que tú dijeras: hijo mío, continúa tú, porque hay muchas familias que restaurar, hay mucho por hacer. La mies es mucha y los obreros son pocos. Que nuestros hijos sean como Josué y como Caleb, pero que pasen la antorcha. Que pasen la antorcha. Que transfieran ese ADN generacional del Espíritu Santo. Amén. Yo hoy quiero hacer un llamado a aquellos padres de familia que por X motivo sienten que se equivocaron, que por cualquier motivo piensan que no cumplieron con el propósito que Dios los llamó. Pero yo creo que Dios ese propósito lo puede colocar nuevamente en ti. Y tus hijos, tú puedes llamarlos y decirles: hijo mío, Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que perdona. Dios es un Dios que quiere bendecir tu vida y quiere bendecir la mía. Si eres un padre que cometiste algún día algún error, todos los hemos cometido. Todos le hemos fallado a nuestros hijos y les vamos a seguir fallando. Pero yo recuerdo, esta mañana yo estaba estudiando y mi esposa se fue con mis hijos a la piscina. Yo quería estar con ellos porque había estado retirado en estos días y dije: quiero estar con mis hijos. Y hubo un momento en que me sentí mal, porque yo sé que ese tiempo ellos lo anhelan conmigo también. Yo dije: ¿sabes qué? Hoy voy a hablar de esto, pero mañana apenas me levante, mi día le pertenece a mis hijos. No le robes el tiempo a tus hijos. No le quites el tiempo que el Señor te dio, porque hoy son niños, mañana no sabemos. Cada vez que te estés tomando un trago o estés en una de esas rumbitas, recuérdate que hay un niño en casa que está anhelando estar contigo. Cada vez que te ausentas y no estás, hay un niño que muchas veces quizá esté llorando por querer ver a su padre.
No le pongas precio a tu generación. Dios quiere levantar una generación que transforme generaciones. Este año ha sido un año bueno para esta casa. Está más bonita, ha crecido. Abrimos Maracaibo, abrimos Valledupar, estamos abriendo Cartagena. Ha sido un año de bendición. Eso quiere decir que estamos impactando generaciones. Pero si esos que nos fuimos a bendecir otras partes, no tenemos claro que tenemos que seguir entregando un legado, esa generación que sigue va a morir. Padre que estás aquí, ¿quieres un milagro? Tu primer milagro es que tus hijos estén pegados a la presencia de Dios. Es nuestra responsabilidad que esos milagros de vida ocurran desde niño, para que más adelante no estés llorando para que Dios los saque de las drogas, para que Dios los libere de la muerte muchas veces. Yo me pregunto dónde estaban los papás de la niña del arroyo ayer. Yo me pregunto tantas cosas, la verdad, que dónde están sus padres. Dios está demandando una generación que esté dispuesta a dar la vida por Él. Gracias, Señor, te damos. Somos la Iglesia AMI, familia amada por Dios. Te invitamos a nuestros servicios. Viernes 7 p.m, servicio de milagros. Sábado 6 p.m, servicio de jóvenes. Domingos 8, 11 a.m. y 5 p.m. Visita nuestra página web www.iglesiaami.org y conoce más de esta familia. Iglesia AMI, familia amada por Dios.